Hola, ¿qué tal mis estimados estudiantes? Esperando que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver algunos temitas que ya hemos revisado a lo largo de este tercer trimestre para irnos preparando con respecto a nuestro examen. Entonces, vamos a empezar con el temita el día de hoy. El temita con el que vamos a empezar va a ser el presente perfecto en su forma afirmativa, negativa y preguntas. Entonces, antes de iniciar con las oraciones, primero tengo que entender para qué sirve el presente perfecto. Y el presente perfecto es un tiempo que generalmente se orienta a hablar sobre las experiencias. Pero, ¿qué es una experiencia? Bueno, las experiencias, en este caso, son acciones que realizamos en algún momento del pasado, pero que las traemos al presente como un recuerdo. Por ejemplo, aquí tenemos una línea del tiempo. Aquí tenemos el presente, el hoy, pero atrás tenemos el pasado. Por ejemplo, en algún momento del pasado, yo realicé la acción de comer chontacuros, ¿no? Los gusanitos en la Amazonía. Pero resulta que yo quiero hablar sobre esa experiencia que yo he tenido. Entonces, esa experiencia, esa acción que yo en algún momento en el pasado la hice, la traigo al presente como un recuerdo. Entonces, yo puedo decir, yo he comido chontacuros, como tenemos aquí abajo, ¿no? I have eaten chontacuros. Entonces, el presente perfecto está orientado sobre todo a hablar de experiencias, cosas que hemos hecho en el pasado. Ahora sí, entendiendo esto, vamos con las oraciones. Pero para el presente perfecto tenemos que utilizar dos cosas importantes. En este tiempo necesito dos cosas. Si no tengo esas dos cosas, no es un tiempo perfecto. El primero es que necesito de los verbos auxiliares. Los auxiliares de este tiempo son dos, have y has. Utilizaremos have, el auxiliar have, si en el sujeto de mis oraciones tengo I, you, we o they, y utilizaré el auxiliar has si yo tengo una tercera persona, he, she o it. Estos auxiliares se traducen al español como por ejemplo a, as, han, hemos. Y lo segundo más importante también es los verbos, las acciones, el corazón, la idea. Entonces los verbos los vamos a utilizar pero en su forma pasado participio. ¿Por qué en su forma pasado participio? Porque al traducirlos al español adquieren las terminaciones ado, edo, ido, so, to y cho. Por ejemplo, de comer, comido, de cantar, cantado, de escribir, escrito, ¿no? Entonces, uniendo estas dos cosas en mi tiempo presente perfecto, puedo realizar las oraciones. Ahora, para que ustedes puedan ver aquí, recuerden que los verbos tienen tres formas, ¿no? Tiene su forma infinitiva o su forma base, su forma pasada y tiene su forma pasada participio. Entonces, en este caso, en este tiempo presente perfecto, utilizaremos los verbos de esta tercera columna, que ya ustedes lo tendrán en sus cuadernitos o en cualquier lugar o en cualquier listita de verbos que encuentren, van a encontrar esa forma pasado participio, ¿verdad? Ahora sí, para nosotros saber cómo hacer las oraciones, yo necesito seguir las estructuras. ¿Por qué son importantes las estructuras? Porque nos permiten conocer el orden en el que vamos a colocar cada palabra para que nuestra oración esté escrita correctamente. Por ejemplo, en las oraciones afirmativas, vamos primero a colocar un sujeto. Recuerden que el sujeto son las personas, animales, cosas, lugares o los pronombres, ¿no? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Entonces, los sujetos pueden ser sustantivos o pueden ser los pronombres, ¿no? Y luego tendremos que elegir cuál es el auxiliar que nos va a acompañar, si es el auxiliar have o si es el auxiliar has. Por ejemplo, si yo en el sujeto tuviera Juan, ¿verdad? Juan es una persona masculina, entonces es lo mismo que decir he, ¿sí? Entonces da lo mismo decir Juan que decir he. Entonces tengo que decidirme cuál de los dos voy a utilizar. En este caso me tocaría utilizar el auxiliar has, ¿sí? El auxiliar has, ¿por qué? Porque has es para he, she o it, ¿verdad? Entonces recordemos siempre eso cuando vayamos a hacer las oraciones, ¿no? Recordemos que el auxiliar has va con he, she o it, ¿sí?
Ahora, luego tendré que colocar el verbo en su tiempo pasado participio. Nunca olvides eso. El verbo en pasado participio. Y por último, el complemento. Recuerda que el complemento es simplemente el resto de palabras que tiene mi oración para que tenga sentido, ¿verdad? Entonces veamos si nuestra oración, nuestro ejemplo anterior, tiene esta estructura. Mira, aquí tenemos I, que es nuestro sujeto, have, que es nuestro verbo auxiliar, eaten, que viene del verbo eat, comer, ¿no? Aquí sería comido, porque es pasado participio, y el complemento, chontacuros, ¿right? Yo he comido chontacuros, ¿alright? Ahora, para hacer oraciones negativas es lo mismo, simplemente que ahora le vamos a colocar la palabra not para poder negar, porque si no tiene not, no podemos negar. Entonces, en nuestras oraciones tendremos de repente have not o tendremos has not. Pero también podemos utilizar las contracciones, ¿no? O sea, podemos unir las dos palabras como si fueran una sola. Entonces, have not sería lo mismo que haven't y has not sería lo mismo que hasn't. Recuerda que es lo mismo. Puedes escribirlo palabra por palabra o puedes utilizar la contracción. Es lo mismo, ¿sí? Pero las dos no las puedes poner en una misma oración, ¿sí? Entonces, o es la una o es la otra. Y el verbo en pasado participio, el complemento. Pero en las preguntas, vamos a ver dónde colocamos ahora nuestros auxiliares. Nuestros auxiliares van al principio. Ahora colocaremos el have o el has al principio, luego el sujeto, luego el verbo en pasado participio, el complemento y el signo de pregunta. Entonces, estas estructuras nos permiten saber en qué orden colocar las palabras. De esa manera está bien escrita, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, I have seen, yo he visto, ¿ok? Si fuera negativa, I have not, y el verbo en pasado participio, I have not seen, yo no he visto, ¿verdad? O la contracción, por eso la pone en paréntesis, haven't, ¿ok? Y en pregunta, bueno, el auxiliar ya saben que va al principio, have I seen? Yo he visto, right? Have I seen? ¿Ok? Por acá tenemos con las terceras personas, ¿no? He has seen. Él ha visto. Forma negativa. He has not seen o he hasn't seen. Y en forma de pregunta, has he seen? ¿Él ha visto? Right? Entonces, él ha visto. Él no ha visto. ¿Él ha visto? ¿Ay? Entonces, esos son los ejemplos. Ahora vamos con unos pequeños ejercicios para ver si de repente ya captamos. Entonces, eh, vamos a utilizar dos palabritas antes de ir con los ejemplos, con los ejercicios, ¿sí? Que son muy importantes en el presente perfecto. Esas dos palabritas son for y since, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve for y since en nuestras oraciones en presente perfecto? Estas dos palabritas nos permiten ahondar cuando querramos hacer énfasis en el tiempo en el que adquirimos esas experiencias o tenemos esas experiencias, ¿verdad? Eh, entonces, yo quisiera saber cuánto tiempo he experimentado una experiencia. Por ejemplo, trabajar, ¿no? Supongamos que yo en algún momento del pasado, en el 2020, como podemos ver aquí, yo firmé un contrato y empecé a trabajar con la Coca-Cola. Empecé con mi acción de trabajar, ¿verdad? Y ahora en el presente ya estamos en el 2025. Entonces, yo quiero hablar sobre la experiencia, cuánto tiempo he tenido esta experiencia de trabajar en esta empresa, ¿no? Entonces, yo puedo decir dos tipos de oraciones. Puedo utilizar el for o puedo utilizar el since. Mira, utilizamos el for cuando yo quiero hacer énfasis sobre la magnitud, el tiempo que yo tengo esta experiencia, ¿no? Entonces, desde el 2020 al 2025 han pasado 5 años. Entonces, yo puedo decir, yo he trabajado en la Coca-Cola por 5 años. O también yo puedo decir, yo he trabajado en Coca-Cola desde el 2020, ¿verdad? Entonces, el for y el since nos permiten justamente hacer eso, hablar, hacer énfasis sobre nuestra experiencia y el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo utilizamos for? Utilizamos for para enfocarnos en el periodo de tiempo que he tenido la experiencia. ¿Y cuando utilizo since?
Utilizo since cuando quiero enfocarme exactamente en el momento exacto en el que yo empecé a adquirir esta experiencia, esta acción que hice en el pasado, ¿ok? Entonces, yo puedo decir nuevamente, ¿no? I have worked in Coca-Cola for 5 years. Yo he trabajado en la Coca-Cola por 5 años, ¿verdad? Longitud de tiempo. O I have worked in Coca-Cola since 2020 o 2020, ¿no? Yo he trabajado en Coca-Cola desde el 2020. Uno se enfoca en la longitud del tiempo, cuánto tiempo ha pasado, y el otro se enfoca en el momento específico en el que empecé a adquirir esta experiencia, ¿no? Y podemos utilizarlo con otros verbos, como por ejemplo, estudiar. Yo he estudiado inglés por 10 años, o yo he estudiado inglés desde el 2015, ¿verdad? 10 años. Yo he practicado fútbol desde pequeñito, desde los 3 años, o yo he practicado fútbol por 24 años, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero hablar sobre esa experiencia, darle profundidad, hablar sobre el tiempo de esa experiencia, puedo utilizar cualquiera de los dos, el for o el since, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, cuando yo utilizo for, utilizo for cuando delante de for tengo un número y una palabra de tiempo, ¿no? Un número cualquiera, ¿no? 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 millón, ¿no? Y palabra de tiempo son todas aquellas palabras que hacen referencia a tiempo, ¿no? Segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año, etcétera, ¿no? Entonces, for se utiliza junto a un número y una palabra de tiempo. Aquí tenemos algunos ejemplos. For 3 years, por 3 años. For 2 weeks, por 2 semanas. For 10 minutes, por 10 minutos. For a long time, por un largo tiempo, right? Y luego tenemos since. Since lo podemos utilizar junto a una hora, ¿ok? Since lo podemos utilizar junto a una fecha. Recordemos que la fecha está compuesta de día, mes o año. Entonces cualquiera de ellos es una fecha, ¿no? Y since más una acción específica en el pasado, algo, un acontecimiento en el pasado, ¿no? Por ejemplo, since 5 p.m., desde las 5 de la tarde, ¿no? Una hora. Since November, desde noviembre, un mes, ¿no? Una fecha. Since 1996, desde 1996, ¿no? Es un año, ¿no? Es una fecha. Since I was born, desde que nací, un momento específico en el pasado, ¿no? Entonces, ahí podemos saber cuándo podemos también utilizar for y cuándo podemos utilizar since. Ahora sí, luego de esta explicación, entonces vamos con los ejercicios. Read the following sentences. Each sentence in present perfect has one mistake. Correct and rewrite the sentences in the blanks. Y aquí tenemos un ejercicio. Lo que tenemos que hacer es leer las oraciones y ver cuál es el error que tiene la oración en presente perfecto. ¿Sí? Siempre acostúmbrese a leer bien el enunciado. Ahí dice presente perfecto, entonces vamos a utilizar el tiempo presente perfecto, ¿no? Entonces veamos la primera oración. They played soccer for 3 years. Ahora, si hablamos del presente perfecto, ¿sí? Vamos a recordar la estructura. Primero, esto no es una oración negativa, no veo not, no es una pregunta, no veo un signo de pregunta, entonces es una oración afirmativa. Entonces, veamos. Según la estructura de las oraciones afirmativas en presente perfecto, primero tengo un sujeto. Luego tengo el auxiliar have o has, que depende de mi sujeto. Luego el verbo been, pasado participio. Y por último, el complemento. Veamos si tienen esta estructura. Entonces, tengo un sujeto. Sí, ahí está, they. Tengo auxiliar have o has. No, no lo veo por ningún lado, ¿no? Tengo verbo en pasado participio. Sí, tengo complemento. Claro, el resto de palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el error aquí? Que le ha faltado el auxiliar. Entonces, vamos a escribirla correctamente. They. Ahora tenemos que ver cuál auxiliar va, have o has. En este caso tenemos que utilizar el auxiliar have, ¿sí? Recuerda que have va con I, you, we o they. Entonces, they have played soccer for 3
years. Así quedaría la oración de forma correcta. Vamos con la siguiente oración. Entonces, en esta oración dice, I has studied English. Veamos, ¿hay sujeto? Sí. ¿Hay auxiliar have o has? Sí. ¿Hay verbo en pasado participio? Studied. Sí. ¿Hay complemento? Sí. Entonces, ¿dónde estará el error aquí? Veamos. I has studied English. Ah, veamos el auxiliar. El auxiliar es el que tiene el error. Recuerda que en el presente perfecto vamos con el auxiliar have si tenemos I, you, we o they. Entonces aquí no sería I has, sería I have. I have studied English. Yo he estudiado inglés, ¿ok? Vamos con la siguiente oración. Camila has find a treasure. Veamos nuevamente. ¿Tengo un sujeto? Sí. ¿Tengo auxiliar? Sí. ¿Tengo verbo en pasado participio? No, no parece que está en pasado participio. ¿Tengo complemento? Sí, ¿verdad? Entonces, veamos. Find es un verbo infinitivo. El pasado es found y el pasado participio es found. Entonces, el error está en el verbo porque tiene que estar en pasado participio. ¿Ok? Entonces, Camila has found a treasure. Camila ha encontrado un tesoro. Recuerda que ¿por qué va el auxiliar has? Porque Camila en nuestra mente tiene que ser lo mismo que she. Recuerda que o decimos Camila, una persona femenina, o reemplazamos Camila por el pronombre she. Entonces, por eso es que yo sé que va con el auxiliar has, ¿verdad? Entonces, Camila has found a treasure. Sí sería la respuesta correcta. Y la última, vamos a ver, dice, they have seen a snake before. Entonces, veamos, sujeto, sí, auxiliar, have o has, sí, verbo en pasado participio, no, parece que aquí también hay un error. Complemento, snake before. Ujú, sí está. Entonces, veamos. Sí es el verbo ver. El pasado sería so y el pasado participio sería sin. Entonces, el que tenemos que colocar en oración es el que tiene en pasado participio. Entonces, sería they have seen snake before. Ellos han visto una serpiente antes. ¿Ok? Entonces, siempre enfocados en nuestras estructuras y en cualquier cosita que pueda cambiar para que hagamos bien nuestros ejercicios. Ahora, vamos con el siguiente y último ejercicio con respecto a este tema. Tenemos un ejercicio de opción múltiple. Circle the correct word in order to complete the sentences. Use the present perfect and for and since. Entonces, vamos a encerrar la respuesta correcta. Tenemos cuatro posibles opciones, ¿ok? Para completar la oración, podemos utilizar el presente perfecto. Recuerde utilizar el presente perfecto y también, mucho cuidado, nos dice que también podemos utilizar for y since. Entonces tenemos que leer muy bien para ver qué es lo que nos falta. Veamos entonces la número uno. Dice, I, nos falta algo aquí, swam since I was 10 years old. Veamos, aquí tengo un sujeto, ¿no? Tengo I. Tengo acá un verbo en pasado participio, nadado, y tengo el complemento, ¿no? El resto de palabras. Entonces, según la estructura, me faltaría el auxiliar. Entonces, no puede ser en este caso for, no puede ser en este caso since, sino que mi respuesta puede estar entre have o has. ¿Qué auxiliar tiene que ir con I? Entonces, el auxiliar que tiene que ir con I es have. I have swam since I was 10 years old. Yo he nadado desde que tengo 10 años de edad, ¿no? Vamos con otro más. Veamos acá. Dice, Fausto has, tenemos un espacio, tennis for 3 years. Fausto ha tenis
por 3 años. Tenemos cuatro verbos. Tenemos been, found, known, played, ¿no? Tenemos sido o estado, encontrado, conocido, jugado. ¿Cuál tendrá en este caso, estará más cerca a lo que buscamos en nuestra oración? ¿Será Fausto ha sido tenis? No. ¿Fausto ha estado tenis? No. ¿Fausto ha encontrado tenis? ¿Fausto ha conocido tenis? ¿Fausto ha jugado tenis? Ay, entonces la opción correcta es played. Fausto has played tennis for 3 years. Fausto ha jugado tenis por 3 años. Right? Veamos acá. Vamos con otro ejemplo más. Uno último. She sería el sujeto. Has, el auxiliar. Been es el verbo en pasado participio. Y el resto sería el complemento, ¿no? Pero aquí tenemos five y months, ¿verdad? Entonces, 5 es un número, months es meses, es una palabra de tiempo. Entonces, aquí ya no necesitaríamos ni el have ni el has. ¿Por qué? Porque ya están ahí en la oración. Entonces, me quedan dos opciones, me quedan for y me queda since. Entonces, ¿cuál podría utilizar aquí? Veamos, ¿cuál era esa palabrita que iba acompañada de un número y de una palabra de tiempo? En este caso, la opción correcta sería for. Utilizamos for cuando hablamos de periodo de tiempo, ¿no? 5, número, meses, palabra de tiempo, ¿no? Ella ha estado en Miami por 5 meses. ¿Ok? Entonces hay que leer muy bien, hay que ver qué necesita nuestra oración para hacer correctamente nuestro ejercicio, ¿correcto? Entonces hasta aquí tenemos nuestro temita sobre el presente perfecto. Lo único que tenemos que hacer es repasar siempre esos verbos y por supuesto las estructuras, que es lo más importante.